sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos el personal de SOMI. Una vez más aquí en La Palabra en tu Casa. Le damos la cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan, que esperamos que sean bastante esta noche, que nos acompañen, que sean parte integral de este programa. Hoy que nos acompaña el Padre Julio Herbares. Ajá, y qué programas hoy nos quiera aclarar que estás próximo así a celebrarse. Bueno, como Solidaridad Misión tenemos varias actividades. Una de ellas, una formación para nuevos agentes de pastoral social que va a ser aquí en la parroquia 12 y 13 de septiembre. También estamos vendiendo unos boletos por una obra de teatro el 27 de septiembre y próximamente en este mes de la palabra, mes de septiembre, también tendremos el Biblia Contest. Esta actividad, esta dinámica que es para que nos forcemos un poquito, ¿no? A leer sobre la palabra, no solo leer la palabra, sino estudiarla, ahondarla, conocerla más. Y pues es un poco la dinámica de este concurso, que va a ser por aquí por Radio Claret, otra superproducción de Radio Claret Digital. Y pues va a ser divertidísima, a la vez formativa, y nos va a unir como familia claretiana, como familia en el espíritu. Esto va a ser la última semana de septiembre, pero ahorita lo que importa mucho es forme su grupo. Formar los grupos. Grupo de 3 personas. Qué Puede bueno. ser familia, amigos, gente del santuario o fuera del santuario que puedan promover esta actividad. Qué rico. Bueno, y nos acompaña nuestras queridas hermanas de SOMI. Por favor, se presentan. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a todos de la parroquia y fuera de ella. Soy Gisela Brugiati de SOMI y para mí es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Qué bueno. Bueno, yo soy Marixenia Saldaña, también voluntaria en SOMI y apoyando a la celebración en el día de hoy de Lección Divina. Ok, ¿y qué es eso de SOMI? ¿Cómo nos explican, por favor? Porque me imagino que... Es una marca. Es una marca. Bueno, SOMI nos cuenta aquí Gisela, por lo menos esas palabras, porque la gente escuchará SOMI no sabe qué es. Bueno, SOMI es el acrónimo de Solidaridad y Misión. Y nosotros, nuestra preocupación, es la dignidad de la persona. Todas las personas requieren vivir dignamente, según lo que nuestro Señor nos enseñó. Y esa es nuestra preocupación y eso tratamos pues de asistir a los grupos más vulnerables, a los necesitados, en las dimensiones que se requieran para poder dignificarlos. Qué bonito. Y tengo entendido que mañana, 1 de septiembre, se celebra una jornada, la Jornada Mundial de Oración por la Casa Común. Sí, a partir de mañana hasta el 4 de octubre es lo que llamamos el tiempo de la creación. Okay. Ha sido una propuesta del Papa Francisco de hace unos años para acá y en esto se han unido muchos grupos, entre estos el movimiento Laudato Si y otras que protegen, ¿no? Y cuidan la casa común. Y es un tiempo de preparación al 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, ¿no? Es un tiempo de tomar conciencia de nuestra responsabilidad frente a la creación.
Qué bueno. Bueno, invitamos a todos los que nos sintonicen a buscar la Biblia. Busquemos el Evangelio según San Mateo, del capítulo 16, versículos del 21 al 27. San Mateo 16, del 21 al 27, y que nos acompañen en esta noche en este Evangelio, que lo vamos a disminuir, y tenemos cosas muy importantes porque es la continuación del domingo pasado, cuando Jesús le da le entrega la responsabilidad, la misión, las llaves, le entrega todo lo del reino de Dios y era piedra fundamental para la iglesia. Pero hoy como que no, a menos de 8 días y estamos ya viendo otra parte con Pedro, ¿no? Así que los invitamos y vemos que qué bonito es cuando los que nos sintonizan, los hermanos que nos acompañan, participan. Pero como siempre, antes de iniciar con el Evangelio, le pedimos a nuestra hermana que hagamos una oración para que Jesús nos acompañe, para que el Espíritu Santo nos acompañe en esta noche. Adelante. Padre amado, tú que dijiste que donde hay 2 o más personas reunidas, ahí estás tú. Te pedimos que te quedes con nosotros reunidos para poder meditar tu palabra. Tú eres el que nos enseñas la verdad y te pedimos que nos ilumines para comprender mejor tu sagrada palabra. Tú eres el que nos guías en el camino. Sé tú, Señor, haciendo que seamos totalmente dóciles a tu seguimiento. Tú eres la vida. Sé tú haciendo que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, y ya vamos a entrar en materia del Evangelio. La lección nos las ha enseñado con 3 pasos fundamentales, que es el escucha, el entender y el encarnar. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, que es la escucha, leyendo el Evangelio, para después ir desmenuzando poco a poco qué nos dice el Evangelio, qué nos dice Mateo en este Evangelio tan hermoso. Pues, le pedimos a nuestra hermana Giselle que nos los lea. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria, dice. Bueno, vamos a iniciar con qué dice el Evangelio, que le pedimos a nuestros hermanos que nos sintonizan que verifiquen qué versículo les llama más la atención, qué frase, cómo ven el ambiente, qué está haciendo Jesús y los discípulos.
Vamos a ver si tenemos participantes para ver si Sí, nos ojalá que sí, acompañan. que vayan escribiendo ahí en el chat. Para ver, sí, que nos escriban, que nos saluden. Que manden ahí esa frasecita, ¿verdad? Que les ha gustado más. Sí. Eso que les llama la atención, a veces también preguntas, son válidas. Y si no sabemos, no se preocupen, la respondemos la otra semana. Eso no pasa nada, la pregunta no es el problema. Tenemos varias preguntas ahora en el escucha para que vayan buscando y nos puedan ir contestando con la Biblia a mano, ¿no? Y nosotros acá le vamos a ir siguiendo también. A ver, ¿qué dice el Evangelio? Bueno, partimos, como ya decían, de que es una continuación de ese relato del domingo pasado, o sea, es una situación continuada. La semana pasada quedamos como, wow, el Pedro, buena onda, el Señor lo ha iluminado, él está comprendiendo la profundidad del mensaje de salvación. Entonces, como dice Jesús, bueno, ya que estamos todos en sintonía, y dice el texto, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicarles quién era él, todo lo que tenía que vivir. Entonces, como hay una continuidad, no perdamos de vista, es una misma situación, unas mismas experiencias, y Jesús ya pues sabe que los discípulos están como más o menos claros, y él sigue ahora ahondando quién es él. Sí. Que no se olvida la pregunta, ¿quién soy yo? Decía la semana pasada. Bueno, hoy nos sigue diciendo quién es él, el que ha venido a salvarnos, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera, pero también ahí les explica que él tiene que ir a Jerusalén. ¿Y qué dice el Evangelio que le pasaría a Jesús, que Jesús les dice? Sí, básicamente dice que va a padecer cuando va a Jerusalén, padecer mucho por causa de ancianos, sumos, sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Eso es bien importante que lo tengamos ahí presente, que él dice va a sufrir, va a morir, pero va a resucitar. Y ahí da ese espacio de que no todo queda hasta ahí, sino que va a resucitar. ¿Qué hace Pedro? Según el Evangelio, ¿qué hace Pedro? Se lo llevó aparte, ¿verdad? Y se puso a reprender a Jesús. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? De ningún modo te sucederá esto. Que Dios no lo quiera, ¿no? No lo permita, sí. Que no lo permita, sí. Entonces, Jesús, ¿qué hace? ¿Qué vemos que hace Jesús? Se volvió hacia Pedro. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, aléjate, Satanás, porque básicamente lo que le quería decir era que piensas como los hombres, no como Dios. Así es. Y después sigue Jesús diciendo una explicación de qué debemos hacer nosotros para seguirlo. ¿Y qué les dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Ajá. Y también explica también le explica que él tiene que pasar por algunas condiciones que los discípulos tienen que pasar por unas condiciones de vida, ¿no? Porque la vida, él les explica según el Evangelio, el que quiere salvar su vida la perderá. La perderá. Y ellos habrán, entendido eso, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Entonces ahí vemos que Jesús está explicando paso a paso a los discípulos todo lo que deben de ser. ¿Verdad, Padre? ¿Será así? Bueno, recuerden que estamos en el Evangelio de Mateo. En Mateo siempre Jesús está enseñando. Es un maestro. Y aquí es un maestro de la vida. Primero, y como buen maestro, no le va a pedir algo a un alumno que él mismo no haya hecho primero. Entonces, Jesús aquí nos está mostrando en la práctica lo que él está entendiendo que es su tarea, su misión, ¿verdad? No se va a echar para atrás. Va a Jerusalén. Sabe que ahí las cosas no se le van a hacer difíciles. Ahí no es que lo estén esperando con aplausos y coliseos llenos, todos quieren escucharlo.
sabía, porque las experiencias se lo estaban marcando, que la situación del sufrimiento estaba presente, ¿no? Y la comunidad recordará que Jesús les enseñó a entender que en la vida hay sufrimientos, pero hay que cargarlos como consecuencia de la búsqueda del bien, de la voluntad de Dios, de aquello que salva. Y esto es lo que está enseñándole Jesús. Lo ha vivido Él, lo está viviendo Él, y les está pidiendo a los discípulos, bueno, así como yo lo estoy viviendo, vívanlo también ustedes. Y también le dice, le hace una pregunta, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Esa es una pregunta que se las hace a ellos, ¿no? Para que lo tengan presente. Y sigue, ¿qué precio pagará por su vida? ¿No? Entonces ahí continúa Jesús diciéndole que el Hijo Hombre va a venir con la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles. Y viene la otra partecita que nos va a costar mucho a nosotros. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Dios, bien, ya ahí tenemos que estar viendo la conducta de nosotros, que Él nos está diciendo, seremos juzgados según nuestras obras, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen algo más de la escucha. Bueno, muchos detalles bonitos, ¿no? Sí. A mí en lo particular me gusta contrastar, lo veíamos anoche cuando nos reunimos con los demás, este tema de que hay esperanza. O sea, primero dice, y el tercer día resucitará, y luego que el Hijo del Hombre vendrá con su gloria a pagar a cada uno. Hay esperanza. El sufrimiento no es la última palabra. La cruz, con su dolor, con sus exigencias, no es la última palabra. Todos nosotros, a pesar de nuestras situaciones, tenemos un mañana de esperanza. No es cierto que todo acaba en condenación, dolor y sufrimiento. Ese no ha sido el sueño de Dios. Hay siempre una esperanza. Enfrentar el dolor, enfrentar cualquier situación difícil con la esperanza de que mañana puede ser mejor, es distinto, ¿no? Es diferente. No es simplemente hagamos el bien, tendrá consecuencias, pero vaya, pues ahí acabará todo, ¿no? Hay un mañana de resurrección, de luz. En Mateo, recuerden, Jesús enseñando como buen maestro, y el buen maestro enseña siempre con el testimonio. Jesús lo vivió. Él es el que ha cargado la cruz, Él es el que ha entendido el sufrimiento. Dios no está lejos del sufrimiento, lo está entendiendo y lo está enseñando. No se sufre por sufrir, se sufre para un día mañana mejor, para que todos tengamos una vida en plenitud, con esto de la resurrección, con esto de la gloria del Padre, en la que vamos a brillar todos. Y esto no es una cosa solo después de la muerte, porque pudiéramos pensar como en algo bueno, algún día cuando resucite. Jesús se lo está hablando a sus discípulos, porque Él mismo va a ser el primero en compartir con ellos vida en plenitud. O sea, esto no lo experimentaron los discípulos una vez que todos hayan muerto, lo experimentaron en la comunidad. Una comunidad que se sabe resucitada, que ha experimentado resucitado, que ha entendido que todo lo que han ido viviendo tiene sentido. Por eso estos dos detalles de la resurrección, de la vida, de la gloria de Dios como resultado, ¿verdad? Como motivación ante el sufrimiento, para mí son dos momentos del texto que son importantes. Sí, yo quisiera preguntarle a cada uno, ya el Padre dio lo que más le gustó a él, le llamó la atención. ¿Qué les llama la atención a ustedes del Evangelio? Bueno, a mí me llama la atención de que, como dice el Padre, o sea, Jesús aquí dice que el que quiera seguirme, allí está dando una indicación clara de que cómo debe ser la condición de discípulo. O sea, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, nos da el ejemplo, él lo va a hacer, porque lo está diciendo desde el inicio, ¿no? Va a sufrir a causa de, va a morir y va a resucitar. Entonces, eso es lo que nos espera, ¿no? Tenemos que aceptar el sufrimiento,
porque es parte de la vida. Es parte de la vida, ¿sí? Y la esperanza que tengamos, ¿no? Pero da una condición clara de lo que debe ser el discípulo, cómo entender la vida. Marixenia. Sí, complementando el aspecto ese del sufrimiento, yo tengo una experiencia personal familiar. Dos familiares que murieron de cáncer. Y su manera de confrontar esa enfermedad, sabiendo que su tiempo se acababa, fue para mí una lección de vida impresionante. No se quejaron, no murmuraron, no renegaron, y todo el que los veía sentía paz y la certeza de que ellos creían en la vida eterna. Y la estaban esperando, y de verdad que ahí con ellos yo entendí esto de no hay que tenerle miedo al sufrimiento. Ok, a mí me llama la atención que cuando Pedro, porque yo me pongo en el puesto de Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dice, Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa, porque nosotros siempre tratamos de que las personas que están a nuestro lado, a lo que queremos, no sufran. Entonces nosotros tratamos, por lo menos los hijos, le tratamos de evitar el sufrimiento hasta todo lo que podamos hacer para que ellos no sufran. Y esa es la posición de Pedro, ¿no? Es la posición de él. Entonces, cuando esa es la parte que a mí más me impacta, pero que no era en ese momento lo que debía decir. Sí, de hecho, el reclamo de Jesús es muy fuerte. Es una de las frases más duras y contundentes de Jesús. La semana pasada, fantástico, dichoso tú, Pedro, eres lo máximo. Y esta semana le estoy diciendo, quítate de aquí, Satanás. Es una expresión dura, porque el tema de Pedro no es solo por cariño, es una manipulación de Dios. Y es ahí donde Jesús no va a permitir. La prioridad la tiene el reino, la prioridad la tiene el proyecto de Dios, el sueño de Dios, el corazón de Dios. Y Pedro lo que quiere es manipular la salvación, quiere manipular al Mesías. Y eso Jesús no lo va a permitir, ¿sí? Entonces, ciertamente, sufrir por sufrir no tiene sentido, pero cuando uno carga con su cruz y carga la vida, hay sufrimientos que tienen sentido. Hay muchos sufrimientos que tenemos que cargar para sobrellevarlo. Y Jesús le está diciendo, tú no vas a ser el que me va a desviar de mi proyecto. Te guste o no, te parezca o no, quisieras otra cosa, te parezca que yo no puedo sufrir, no me vas a desviar del proyecto, del sueño, de la misión que yo tengo. Porque es mi vida la que está en juego. Si Jesús le hace caso a Pedro, ¿qué pasa? No hace la voluntad de Dios. Nada, es que ese es el problema, no hubiera pasado nada. Estuviéramos a ver cómo. Jesús entiende que ahí hay una propuesta que le va a quitar el sentido de su vida. Y esa es la enseñanza del maestro. Es que no se nos olvide que Jesús es un maestro aquí siempre. Sí. Le está enseñando a encontrar por dónde está el sentido de la vida. Y también el sufrimiento ayuda a encontrar sentido en la vida. Ok, también yo creo que ya estamos así un poquito como en el entender, ¿no? Sí, del claro. Texto. Tenemos preguntas del escucha, no sé si alguien, si la pueden poner para ver cuáles eran. Ahí está, en la escucha, ¿en qué momentos de la vida nos encontramos, ¿no? En la vida de Jesús? Es iniciando el camino a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Y le dijo Pedro, pero que ya no lo contestaron, y cuáles son las condiciones que pone Jesús para seguirlo, que también ya hemos contestado nosotros, y cómo ha de venir el Hijo del Hombre. A venir con gloria. Yo siempre creo que es importante esto de las condiciones para que Jesús pone para seguirlo. Seguir a Jesús es ciertamente una gracia, pero también pone responsabilidad de parte nuestra, ¿no? Como siempre decimos, toda gracia es un don, es algo que viene de Dios, gratuito, pero también es una tarea. Toda gracia es don y tarea. Y ciertamente seguir a Jesús, este camino de vida, de plenitud, es gracia de Dios. Nadie se lo ha ganado, nadie es tan bueno que bueno, porque tú eres buena gente, Gisela, tú te ganaste el seguimiento de Jesús. No va por ahí. Es una gracia de Dios. Hay quienes lo encontrarán, hay quienes no, porque Dios les mostrará de otra manera el camino de la salvación. Pero
para quienes no hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús, el Mesías, como le dijo la semana pasada Pedro a Jesús, hay una gracia, eso no se lo merece nadie, es simplemente don de Dios, pero tiene consecuencias. Bueno, tenemos sintonizantes hoy, nos acompaña Querube Díaz Chen. Buenas noches, hermanos, saludos en sintonía. Hoy escuchamos Mateo 16, versículos 21-27. Gracias, Querube, por acompañarnos y ser parte. Profesora Arelis, buenas noches, profesora. Querube nos dice que me llama la atención cuando dice, perderá la vida, y me hace reflexionar sobre la acción de perder, despojar y quitar. Wow. Sí, gracias. Bueno, entramos al entender, ¿no? Ya hemos entrado un poquito como dando a esa explicación del entender, porque cuando uno está emocionado en el Evangelio, se le va, ¿no? Adelantando. Se nos va. Pedro acababa de ser nombrado, como lo habíamos dicho, como fundamento de la iglesia, y ahora es piedra de tropiezo para Jesús. Y ese es el parte del texto del Evangelio que impresiona, ¿no? Veamos las acciones que Jesús debe hacer por el bien de la humanidad. Él debe de ir, en este Evangelio aplica la profecía de Zacarías, ¿no? Lo que le dijo a María, quien alude a una visión a un Mesías que sufre la muerte. Jesús concretiza esta visión que dirige hacia un futuro desconocido, pero con una promesa de salvación. Vamos viendo eso, todo lo que Jesús nos muestra. Jesús después de la muerte vivirá de nuevo. Y aquí tenemos las preguntas para que las que nos puedan acompañar contestando o dando otras opiniones sobre el entender del texto, que este texto es tan bello, ¿no? A partir de entonces indica Jesús la acción a realizarse. Vamos a ver, comienza a explicar a los discípulos el camino, la vía que debían de seguir. ¿Qué opinan ustedes sobre de ir a Jerusalén? Jerusalén es la ciudad santa, la elegida por Dios, donde es la ciudad espiritual, es la ciudad donde los judíos tienen el lugar para adorar, donde todo en el tiempo de Jesús iba cada año al templo a adorar a Dios. Entonces vemos que Jesús va para allá, pero ¿qué pasa también, aparte de ser la ciudad? ¿Qué pasa ahí? ¿Se recuerdan ayer lo que nos decía el Padre? Que era el lugar donde los profetas habían sido sacrificados, ¿no? Sí. Padre. Jerusalén, sí, Jerusalén, la que asesina a los profetas. ¿Quiénes habían sido? En ese momento nos recordaba el Padre que había sido Elías, ¿qué otro? Bueno, es que siempre en Jerusalén se identifica como el lugar donde están las cabezas, ¿verdad? Y por mucho tiempo fue el lugar donde se persiguió, ¿no? También a otros profetas. Ahora mismo Jeremías tenemos que recordar, sí, que fue uno de los que perdió la vida. Sufrió mucho. Bueno, y dice Jesús que tendría que ir a sufrir mucho. ¿Y por quiénes? Miren ustedes, ¿no? A causa de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas. Iba a sufrir tanto Jesús por toda esta gente, ¿no? Que eran los letrados, que eran los top en ese tiempo de la iglesia, podríamos decirlo, ¿no? Y los conocedores, él iba a sufrir a causa de ellos. También, y debió ser extraño para los discípulos, ¿no les parece a ustedes que ese líder que ellos habían visto en Jesús era un líder? Era el líder que iba a salvar al mundo, que iba a tener, a liberar al mundo. ¿Cómo le va a decir que él va a sufrir? O sea, tiene que haber habido un choque emocional pero
¿cómo así? ¿Cómo que que va a sufrir? Si él es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Porque ya ellos lo habían reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces viene y cuando Jesús les explica eso, ellos tienen que haber sentido como una frustración, pienso yo. No sé qué opinan ustedes. Sí, por supuesto, el pensamiento humano que se manifiesta aquí en el comentario en la palabra de Pedro, intenta imponer su propia imagen, ¿no? La imagen del no sufrimiento y llevar al Mesías a esa condición triunfante solamente, ¿no? Que es lo que tú estás mencionando, o sea, que no cabía en la mente humana que el maestro pudiera venir a sufrir, ¿no? A pasar todo ese sufrimiento. Y ese es el pensamiento que tenemos hoy, ¿no? Muchas veces que nos ataca, ¿no? Entonces, sí. ¿Habrían entendido los discípulos en ese momento cuando Jesús les dice que además de sufrir, morir, Él iba a resucitar? ¿Habrán entendido los discípulos ese aspecto? ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente que no, porque, bueno, como comentábamos que la resurrección no era una condición concebida en el Antiguo Testamento y la comunidad cristiana era que se enfrentaba a esa nueva concepción, ¿no? Entonces el Mesías fue el que vino a traer esa concepción y no era bien entendida en ese momento, ¿no? En esos primeros momentos. Sí. Eso tuvo que haber sido también difícil en esos momentos para todos, ¿no? Porque se habla de Pedro en el Evangelio, pero Pedro representaba como a los otros 12, a los otros 11. Él era como el representante, el que hablaba por ellos, ¿no? Con Jesús. Pero Pedro lo lleva aparte y esa actitud de Pedro refleja las tentaciones que nosotros tenemos siempre en llegar al éxito sin la cruz, ¿no? Entonces llegar al éxito sin la cruz no es el camino de Jesús, no es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, pero entendemos que Pedro quería como persuadir a Jesús que no sufriera, que no fuera el sufrimiento, pero Pedro aún piensa como hombre, le dice Jesús, no como Dios, estás hablando como hombre. Qué triste debió ser para Pedro esas palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué les parece? Quisiera compartirles al respecto una reflexión del padre José Antonio Pagola. Estas reflexiones que él tiene para los evangelios de los domingos sobre el tema de la cruz y el dolor. Esto está en su quinta edición del Camino Abierto por Jesús, la parte de Mateo. Dice, por otra parte hemos de entender correctamente el negarse a sí mismo que pide Jesús para cargar con la cruz y seguirle. Negarse a sí mismo no significa mortificarse de cualquier manera, castigarse a sí mismo y menos aún anularse o autodestruirse. Negarse a sí mismo es no vivir pendiente de uno mismo, olvidarse del propio ego para construir la existencia sobre Jesucristo. Liberarnos de nosotros mismos para adherirnos radicalmente a Él. Dicho de otra manera, llevar la cruz significa seguir a Jesús, dispuestos a asumir la inseguridad, la conflictividad, el rechazo o la persecución que hubo de padecer el mismo crucificado. Wow. Pero los creyentes no vivimos la cruz como derrotados, sino como portadores de una esperanza final. Todo el que pierda su vida por Jesucristo la encontrará. El Dios que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros a una vida plena. Y qué bueno escuchar estas palabras pues de un excelente biblista que nos aterrizan en este concepto de que la cruz no es simplemente un sufrir por sufrir, no es cualquier sufrimiento lo que le da plenitud a la vida humana. Ese sufrimiento como consecuencia de una opción radical por el amor, por la vida, por la felicidad, por el servicio a los demás, por el seguir la voluntad del Padre, como María, como tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que sí, claro que les toca cosas difíciles, pero las están cargando con una esperanza. Y a veces, aunque aparentemente es un sufrimiento, y claro que hay dolor, pesa más las ganas de ese día de mañana,
pesa más la confianza. ¿Por qué Jesús podía hablar tan libremente de la cruz y del dolor y del sufrimiento? Porque confiaba mucho más en Dios que en sus propias fuerzas y que el mundo que los rodeaba, ¿no? Al final, los discípulos lo dejaron solo. Si él hubiera confiado en los discípulos para todo lo que tienen que hacer, no iban muy lejos. Pero confiaba más en Dios y confiaba también en los discípulos. Por eso les enseñaba, por eso los guiaba. No porque fueran un grupo de derrotados y perdedores, sino porque en la confianza en Dios ese grupo podía hacer mucho. De momento no lo veían. No lo veían. Pero el tiempo les fue permitiendo ver todo el potencial que ese montón de hombres y mujeres tenían para precisamente responder al proyecto de Dios. Sí, yo quisiera hablar un poquito de que hay que negarse a uno mismo, y es esa entrega de amor, el ejercicio del amor que es la perfección. Esa es la parte que es negarse a sí mismo, porque la gente piensa que me niego y ¿qué soy entonces? No soy nadie. No soy nadie, entonces no es ese, es dedicarse a amar. Sí, es que a veces está esa idea como, yo no soy nada, yo tengo que ser humilde, pero casi como que por debajo de todo el mundo. No, Dios nos ha creado bien y nos ha creado para el bien. Nadie está de más y nadie está de menos. Es el darse cuenta de que, ¿qué es lo que negamos de nosotros mismos? El solo querer satisfacer mis necesidades, mis sueños, ese mi, sí, que nos desafina. Hay que afinarse en mi mayor a veces, pero ese es el instrumento musical. Nosotros nos afinamos en Dios, nos afinamos sin ego. Y eso es difícil, Sí, porque generalmente nos han educado a, tú tienes que triunfar, tú tienes que ser feliz, tú tienes que echar para adelante, tú tienes que tener una cuenta bancaria enorme. No dejes que nada ni nadie te tropiece. Entonces, tú siempre eres el primero, el único, tú primero, tú segundo, tú tercero, y nos creemos esa enseñanza, y viene Jesús aquí con un contrapeso. Niégate a ti mismo. A ti mismo, y eso es renunciar al odio, al egoísmo, a todas esas cosas que nos impiden caminar por los caminos del reino, ¿no? Entonces, es también ver con claridad la misión que debemos de hacerla, pero para hacerla con amor, porque Dios es amor, y ahí es parecernos a Jesús cada día. Es la fidelidad. Eso es lo que el negarse a sí mismo es querer, porque primero tenemos que quererlo, parecernos a Jesús cada día en todo lo que hagamos, digamos, o lo que vivimos, tiene que ser eso, ¿no? Ese camino. Ayer recordábamos que esto llevado a la oración es lo que Jesús tantas veces nos enseñó en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios a veces es ir contra corriente. Y esto no es fácil, esto es exigente. La voluntad de Dios a veces nos pedirá, bueno, tú querías, no sé, viajar por Europa todos los veranos, pero ahora tienes una familia, y lo más que podrás viajar al hospital a cada rato a vacunar chiquillos, a cargar abuelo, a cargar a la tía. O sea, no es todo lo que a veces uno ha soñado. Pero eso no es que sea un sufrimiento sin sentido. Es cargar con la cruz, y esa cruz tiene una consecuencia, ¿verdad? La fidelidad que mencionaba ahora Gisela, ¿verdad? No siempre somos fieles a eso, no siempre nos gusta cargar esa cruz. Quisiéramos que la cruz sea como esta que usamos de adorno. Hoy me la traje precisamente por eso, ¿no? Algo bien fácil, decorativo y bonito, pero que no toca la vida, no me cambia la vida, no tiene consecuencias. No. Y dice Jesús, así no se puede. No, y usted nos habló bastante hoy de la fidelidad, ¿no? Esta tarde en la misa nos habló de la fidelidad, de ser fieles al amor de Dios, al amor. Ser fiel al amor de Dios es ser fiel en todo lo que hagamos, con todas las personas, con Dios. Eso nos hace ser fieles con Dios. Y también nos dice Jesús que tenemos que seguirlo, es caminar yo siempre pienso que seguir a Jesús es caminar sobre las huellas de Jesús, es ir detrás de Jesús como ejemplo, y seguirlo para todo, ¿no? Entonces, si caminamos detrás de Él, vamos a ser victoriosos porque llevamos el camino de Él, ¿no? Vamos con el camino de Él, en su camino, lo que Él nos mostró de cómo vivir en amor. Un camino con una esperanza que es más fuerte que la muerte. Sí, y dice también el Evangelio que el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda, la vida por mí la conservará.
¿Qué opinan ustedes de esa partecita tan dura? Bueno, si no hubiese sido porque los discípulos de Jesús se creyeron eso, hoy por hoy no tendríamos la iglesia que tenemos. Y cuando preguntaba usted cuántas veces hemos sido como Pedro, yo me fui haciendo examen de conciencia y recuerdo algo que desde pequeñita decía, ¿cómo se sentirá Pedro cada vez que escucha al gallo cantar? Y hoy puedo decir, amado de Dios, no culpable, Amado. no dolor, Amado de Dios. Sí. Y son tonterías. Y por eso lloró. Uf. Por eso lloró Pedro, porque tanto lo amó Dios, Jesús, y él lo traicionó. Entonces lo negó 3 veces y él diría, cuánto amor me dio y yo lo negué. Pero bueno, ese es... No, y eso es lindo que le dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque 3 veces lo negó y 3 veces le tuvo que decir que lo amaba. Y ya lo entendió, o sea, no fue en balde. Sí, y ese salvar la vida nos lleva a que nosotros no podemos permitir que nadie ni nada nos aleje del amor de Dios, de seguir a Dios, porque y eso es seguir a Dios, es ver a los excluidos, a ese ejemplo que usted nos dio del señor ese que sufre, bueno, que hay tantos, ¿no? Pero el ejemplo de ayer que a mí me impactó también, ¿no? Pero es eso, cómo nosotros vemos al hermano, cómo estamos, cómo reaccionamos cuando vemos a una persona que sufre, una persona que está pasando por condiciones difíciles y nosotros no lo miramos, no le damos una mano, es difícil, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos claro que cómo voy a salvar mi vida. Es no permitiendo que otras personas, otras cosas del mundo nos distraigan del camino de Dios. Respecto a este texto, para la familia claretiana, tiene como mucho valor, mucha fuerza. No es que los demás no lo tengan, pero este en particular fue el que hizo un quiebre en la vida de San Antonio María Claret. Cuando él estaba muchacho en Barcelona estudiando, le iba bien en la vida, el tipo, tú sabes, brillante, él era un hombre muy inteligente, con muchas capacidades, con muchos dones, y le estaba yendo bien. Y su familia pues veía en él un gran propósito, ¿no? Como un negociante en el mundo del diseño, de la fabricación de telas. Otros veían en él muchos dones para esto y le estaban proponiendo cosas muy interesantes. Pero hasta que un día se va a la iglesia y escucha precisamente este texto. ¿De qué te sirve, Antonio, ganar el mundo entero si vas a perder la vida? Ajá. Y hoy esa palabra tiene nombre y apellido, es cada uno de nosotros. ¿De qué te sirve a ti, Julio, Marixenia? Todos. ¿A ti qué te sirve buscar, parecer, poder disimular que tienes y pareces, tener miles de seguidores en Instagram, en Facebook, en TikTok y todas las demás cosas? Aparentar, estar en dietas y hacer tantas cosas. ¿De qué te vale andar en cosas superficiales? Si al final te vas a quedar sin nada, porque allí no está el sentido de tu vida. Exacto. ¿Sí? Allí no vas a ser feliz. Y eso fue lo que entendió Claret. Y ese día se le revolcó la vida. Porque Jesús en ese evangelio nos está enseñando cuál es el valor real de la vida, ¿Cuál ¿no? es el sentido de la vida? Y Claret dijo, oye, yo aquí estoy bien, todo me está yendo bien, soy fantástico, le pudo haber ido muy bonito, la familia, él nunca negó nada de su familia, siempre siguiendo lo que le dijeron, y ese día dijo, no puedo seguir esto. Es que parece que el camino de seguir a Jesús es un camino, no es atractivo, es duro, es eso, pero cuando uno lo comienza, da sentido y uno mismo se va comprometiendo más en ese camino. Uno se va sintiendo cada día mejor, ¿no? Va encontrando la felicidad. Entonces vemos que seguir a Jesús no es que es tan, o sea, hay que definirse con claridad qué es lo que tengo que apartar, qué es del mundo para ir. Es difícil, ¿no? No Sí, es fácil, claro. pero yo creo que es más difícil comenzar. Esta experiencia de conversión que le tocó vivir a Claret, como nos tocará vivir a todos, no una, sino muchas veces en la vida,
es esa escucha de la palabra. Creo que esto ya nos prepara para la parte del encarnar, ¿verdad? Sí. Encarnar la palabra. No se escucha la palabra como, ay, qué bonito el texto, qué cosas tan interesantes dice el Señor. Se escucha la palabra para que toque y nos evalúe la vida, para que nos levante, para esa esperanza real de la resurrección, que no es algo allá cuando nos muramos, los angelitos y las nubes, es que comienza aquí y ahora, y eso fue lo que hizo que Claret hoy fuese el santo que es y comenzar una misión. Él pudo haber estado muy bien, le hubiera ido muy bien como diseñador, pero esa no era la misión que él tenía en la vida, y tuvo que reaccionar. Ojalá que esta palabra nos ayude a reaccionar, porque muchas veces vivimos un cristianismo como lo estaba viendo Pedro, el que te sabe todas las respuestas, y el que está llamado a ser piedra para soportar y levantar, pero que a veces nos convertimos en Satanás, en piedra de tropiezo, en los que no avanzamos ni dejamos avanzar, los que no queremos cargar la cruz, rechazamos todo dolor y al final nos perdemos lo más valioso, ¿no? Nos perdemos la vida en plenitud que Jesús nos ha venido a traer. Nos queda un pedacito del entender que es el Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre acompañado de sus ángeles. Entonces pagará cada uno según su conducta. Eso también es bien importante. O sea, bueno, el Evangelio todo es importante, ¿no? Pero Pedro más tarde va a escribir, ¿no? Posteriormente él va a escribir en la primera carta, en el capítulo 2, y dice, versículo 24, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanado. Entonces, ya Pedro había vivido y había encarnado todo el camino de Jesús. Ya lo tenía vivo en su corazón, en su vida, en su mente. Ya él era otro, ¿no? Ya sabía que era. Bueno, ahora nos vamos al encarnar. A ver qué nos dice la palabra de Dios hoy, qué nos dice a cada uno de nosotros y qué le respondemos a nosotros. Bueno, lo que a mí me dice es que esa fidelidad que le debemos al Señor debe traducirse en nuestra vida en acciones, porque así como el Señor fue ejemplo, nosotros tenemos que serlos para otros, y para poder serlo de verdad con acciones en concreto, debemos entender y debemos comprender qué es lo que el Maestro nos enseñó, y eso está en la palabra. Ok, Marixenia, ¿qué te dice a ti la palabra, Marixenia? La palabra me dice que hay que dar frutos, y la única manera que se da frutos es ejercitando en el día a día lo que se predica como necesario para amar. Bueno, a mí me llama mucho la atención esto de cargar. Yo soy malo cargando bebés, les cuento que me da miedo. Gracias a Dios no tengo hijos, porque la verdad es que me da miedo cargar un niño. Yo lo cargo un ratito, pero pues ya lo cargué mucho. Pero, porque eso, la vida es frágil. Y cargar la cruz no es otra cosa más que cargar la vida, con sentido, ¿no? Anoche nos acordábamos esto de una madre, ¿no? Que carga con el niño los primeros 9 meses, luego todo el tiempo cuidarlo. Esto es cargar una cruz, cuidar una vida, cuidar tu vida, cuidar la vida de los demás. Para nosotros en SOMI esto es extendido en nuestra misión, ¿verdad? Cuidar la vida, cargar la cruz, acompañar el sufrimiento para que tenga sentido, no solo el nuestro, sino también el de los demás. Y anoche poníamos un ejemplo de la experiencia con un hermano nuestro indígena, un hermano nuestro en Verá, en una de las islas del lago Bayano. Yo no sé si nos ubicamos mucho en el Bayano, por eso es camino al Darién. Todavía es provincia de Panamá, después de Chepo. Ese gran lago que está ahí artificial para la producción de energía eléctrica, pues tiene islas.
una de esas islitas vive, lo hemos conocido, con Maricena pudimos ir y otros más, vive una persona pues que por su trabajo de sacar madera ahí del lago, hizo una mala maniobra de buceo y entró en coma. Estuvo 92 días en coma. Sí. El año pasado, cargando pues el peso de su familia. Ahora allá en esa isla, en medio del lago, es casi decir, en medio de la nada, pues hay una persona cargando con su vida, con su juventud, tiene 30 años, con 3 hijos, su esposa, Wow. su familia le está apoyando, su familia ha asumido el trabajo, sus hermanos, su papá, sus familiares más cercanos, pues, están cargando con esa cruz. Y a nosotros pues nos llegó el dato que si podíamos apoyar, que podíamos hacer. Y es ahí donde entendemos lo de cargar la cruz. Cargar la cruz, yo hoy estoy aquí, yo no estoy cargando lo de este señor, ¿verdad? Puede ser que no me interese mucho, puede ser que ya llevamos algo y que le vaya bien. Cargar la cruz es también entender la realidad del dolor humano, el nuestro y el de los demás, y no ser diferentes ante esto, ¿no? Es proponernos apoyar, aportar algo nuevo y bueno a la vida del mundo, como lo hizo Jesús de Nazaret. Él es el primero en ayudarnos a cargar nuestras cruces. No dice Jesús, yo cargo con la mía y cada quien se defienda con la suya. En otro texto nos dirá que Él es el que va cargando también con nosotros nuestras cargas. Y es eso, es del verbo cargar, ¿no? que aparecerá en este evangelio. A nosotros como SOMI y a mí en particular me sacude mucho, ¿no? Ser una iglesia que ayude a cargar la cruz, ser una iglesia que nos ayude a entender cuáles cruces sí tenemos que cargar y cuáles no. Porque a veces nos metemos en unos líos que son nuestras propias culpas, esas cruces, bueno, ni modo. Pero hay cruces que andamos rechazando, ¿no? La familia, el trabajo, una vocación, tantas situaciones difíciles que nos tocan cada día, pero que son cruz de verdad porque dan vida. La fidelidad, ¿no? Como nos decían hoy, el servicio a los demás, el comprometerte con una causa. Estábamos hablando ayer, por ejemplo, del tema minero, que es una de las causas de SOMI. En SOMI tenemos 3 causas: el extractivismo, el acompañamiento a los pueblos indígenas y la cuestión migrante, todo el tema migrante. Wow. ¿Ese de migrantes? Eso es un mundo. Los 3 temas son Sí, amplios, muy amplios. Como familia claretiana hemos optado para que nuestras pastorales sociales tengan estos enfoques. SOMI es la pastoral social desde la familia claretiana, pero con este enfoque de mucho más amplio que solo ir a dar pan, sino también aprender a quitar cruces, a acompañar cruces. Esto no es tan fácil porque la vida es mucho más profunda que lo bueno y lo malo. Bueno, anoche hablábamos de este tema de la minería, por ejemplo. Es una cruz que otros nos imponen. Eso no viene de Dios, está más que claro. Aquí es el famoso desarrollo a partir de este dolor no es real, ese desarrollo no existe. Y estas son las cruces que tenemos que aprender a quitarnos y ayudar a otros a quitársela. En este caso, quitársela a la Madre Tierra. Sí. Es con esa cruz no tenemos que cargar, eso no es cierto. Dios no nos quiere sufriendo sin sentido. Y hay cruces como que podemos ayudar a cargar con otros, ¿no? El dolor humano en general, por la guerra, por el hambre, por tantas situaciones difíciles. Nos toca también aprender a cargar esas cruces que también son mi cruz. Como cargó Jesús la cruz de la humanidad, también aprendemos del Maestro a que hay una humanidad que se vuelve también mi cruz. Sí, que es la cruz que la debemos que compartir toda. Bueno, a mí realmente el Evangelio a mí me llama a hacer eso, a cargar las cruces, porque son varias, ¿no? Pero a cargarla con esa posición con alegría, porque depende de la cruz, se puede cargar con alegría, con esperanza, con esa fortaleza en el Señor, que es difícil, pero pienso que las cruces que Él me ha dado las he podido cargar y las he cargado bastante sosegada, ¿no?
Entonces, porque por lo menos la última que tuve así fuerte, la cargué, pero con Jesús ahí, que me ayudó a cargarla, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice a mí, cómo aprender cada cruz que tenemos que cargar, porque es que terminamos con una y comienza otra, ¿no? Entonces tenemos que aprender a llevar la cruz con amor. Y bueno, ya que nos comprometemos, que ya viene el compromiso final, porque esto es muy bonito, ¿no? Pero tenemos que aterrizarlo en ese compromiso. Por lo menos ustedes tienen una tarea muy importante dentro de la iglesia, de la pastoral social, y que nos compete a todos, ¿no? A todos, y ustedes llevan un peso grande, ¿no? Así es, y bueno, ojalá que en la que me comprometo, que ahí tenemos unas sugerencias, desde abrazar la cruz, invitar a otras personas, vivir la fe, y el diálogo con Jesús para saber afrontar cuáles son las cruces que tenemos que cargar. Hoy volvemos a reiterar la invitación para el 12 y 13 de septiembre, a esta formación que nos vienen a dar desde la Arquidiócesis de Panamá, para la parte de Pastoral Social Caritas, para que tengamos esa sensibilidad ante el dolor, a ver cuáles son esas cruces que como iglesia tenemos que cargar. En la formación, este taller es de 6:30 a 8, estos 2 días, y nos van a dar pues esas claves desde la pastoral social, desde la enseñanza social de la iglesia, para todos. Puede ser que alguno diga, es que yo no sé qué hacer, es que a mí me gustaría ayudar a cargar cruces, pero no sé qué hacer. Venga, participe, 12 y 13 de hay bastante que cargar, hay que bastante. Hermanos se necesitan. Lo que nosotros es un mundo con muchas cruces, ¿verdad? Y hay unas que no nos tocan cargar, y hay unas que sí, y a esas son las que menos le queremos meter el hombro. Bueno, esta formación tiene esa intención, ¿no? Ayudarnos a discernir, a conocer los criterios y disponernos, ¿no? La parroquia tiene un trabajo social muy bonito y muchísimas cosas más que podemos hacer. Véngase, comparta, aprendamos entre todos y sigamos apoyándonos en esta tarea que Jesús nos invita a cada uno desde nuestros dones, nuestros tiempos y nuestras capacidades. Bueno, ese compromiso debemos de hacerlo formal ya, de que debemos de venir a esa formación, ¿no? Porque siempre nos ayuda a saber y a mirar al lado para ver quién necesita que le ayudemos a hacer ese cirineo de ayudar a cargar las cruces, ¿no? Entonces, sí es importante. Nos vamos a la oración final, pues, voy a leerla. Dice: Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra viva que nos guía y nos da fuerza. Gracias por la sabiduría y la dirección que nos brindas. Ayúdanos a comprenderla más profundamente y aplicarla en nuestra vida diaria. Que tu palabra sea una luz para nuestros pasos y una lámpara para nuestro camino. Amén. Amén. Entonces, hay una canción por ahí, para ver si nos la ponen, por lo menos una para alegrarnos al final, ¿no? Y saber que estamos en ese camino de Jesús, y que Jesús nos invita todos los días, y los invitamos también para que participen en la Lección Divina los miércoles. Es el estudio de la palabra. Todos los que puedan participar, los gratuito, invitamos. Abierto, gratis, es para toda la parroquia, para todo o barrio que está cerquitito, todos los vecinos, todos. Y es una hora exactita, de 6:30 a 7:30, no más, no menos. No nos retrasamos, somos puntuales. Bienvenidos todos. Sí. Gracias y buenas noches. Bueno, Adi nos dice que me comprometo a servir con amor, a reconocer a Jesús en el hermano, en el amigo, en el desconocido, y a vivir según su ejemplo. Gracias, querida Adi. Donna, gracias, Donna. Buenas noches, hermano. El negarse pienso que es una expresión de confianza, de saber que el Padre no nos abandona. Así es, Donna. Qué bonito. Larisa, saludos a todos, gracias por estas reflexiones que nos comparten, dar sentido a la vida y vivirla con intensidad. Gracias, Lari. Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron en esta noche. Sí, gracias quería aprovechar exactamente para que conozcan más de SOMI, pueden entrar a nuestra página de Instagram, @SOMI
Panamá. SOMI, SOMI, Panamá. Ahí siempre te enteras de cosas interesantes. El que quiera encarnar lo aprendido, SOMI es una escuela. Bueno, yo conozco a alguien que tiene muchas ganas de estar De participar. de trabajar en este tipo de actividades. No que él decía no quedarse así Sentado. como sentadito, venir a la misa nada más, sino y lo invitamos a que venga e investigue qué es SOMI, ¿no? Sí, hay mucho por hacer. Que hay mucho por hacer. Así que buenas noches y gracias por estar una vez más en este programa. Bendecida noche a todos. Sí, Gracias a el ustedes. corazoncito así. Corazoncito. El corazoncito así. Al fin aprendí. Sí, siempre lo hacía mal. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.